Hola, hola a todos, ¿cómo están? Jueves de en vivos. Vamos a estarlo haciendo ya ahora sí, como más seguido. Diana Bese. Hola Moni, hola Diana, ¿cómo estás? La semana pasada recuerdo que platicábamos de cómo abordar el tema de la muerte en el niño. Y el día de hoy quería platicarles platicarles mis cosas de mamá. Quería compartirles, ahora con el confinamiento, yo me atrevo a decir que muchas de las mamás, si no es que todas, nos convertimos de ser mamás, nos separamos un poquito de nuestro rol de ser mamás para convertirnos en maestras. Jen Aguilar, hola Jen. Dejamos nuestro rol un poquito de repente como a un lado para convertirnos en maestras por el confinamiento, porque ahora nos toca ayudar a nuestros hijos en casa y esto pues no es como nada sencillo. Entonces, el día de hoy quería platicarles acerca de compartirles. Mi hija fue una niña Montessori durante 3 años, entonces cuando dimos el salto del método Montessori al método tradicional, sí me tocó ser maestra en casa por voluntad propia y es lo que quiero platicarles, compartirles estrategias que me funcionaron, que a mi hija le fue muy bien cuando dimos el salto al método tradicional y son herramientas que hoy quiero compartirles, así que platicando de mis cosas de mamá, pues nada, vamos a empezar. Jacqueline Fuentes, hola, buenas tardes, hola. Me encantaría que por favor me escribieran ahí de dónde nos ven. Me encanta cuando de la página nos escriben de otras partes del mundo. Primero me presento, yo soy Mónica Ruiz, quienes no me conocen, soy psicóloga. Soy psicoterapeuta en el área infantil, tengo una especialidad en estimulación temprana y otra en tanatología pediátrica y soy mamá de 2 y atiendo consulta privada. De acuerdo a todo lo que estamos viviendo del confinamiento, continuamos con las sesiones solamente que en línea y es sobre orientación a padres en línea todo. Entonces, me encantaría que me escribieran. Estamos haciendo talleres también y, por ejemplo, el taller que fue el día martes, hubo personas aquí en México. Yo soy de Tijuana, estoy en la zona completamente norte del país de México. Estamos haciendo frontera con Estados Unidos y pues nada, agradezco mucho a la gente que me sigue de todas partes del mundo y también de aquí de México. Les decía que en el taller pasado nos acompañó Liv, que es de Canadá, y nos acompañó Cintia de Chicago también. Me escribe gente de toda Latinoamérica y alguna gente que vive también en Europa y a mí me encanta que me escriban cuando son de otros países. Me emociona mucho y me siento muy honrada de que toda esta información llegue a otros lugares. Jessie, saludos. Jessie, ¿cómo estás? Diana es de Tijuana. ¿De dónde más? Odemaris Arenas, muchos saludos de Tijuana. Teresa Montes, hola, te veo desde España, un saludo, yo soy mamá de dos mellizos de 2 años y otro de 5 años. ¡Wow, mamá! Delia Castellanos, hola desde Colombia. Absara Saraí, hola desde Argentina. ¡Wow! Me siento tan honrada y me encanta. Muchas gracias por verme. Y pues nada, vamos a empezar. Yo les platicaba que yo soy mamá de 2, mi hija mayor tiene 8 años, mi hijo pequeño tiene 3 años, mi hija mayor fue niña Montessori desde antes de los 3 años, entonces aquí en México los niños entran a maternal 3 años, a la edad de 2 o 3 años y pasan a primaria entre los 6 y 7 años. Entonces, mi hija fue niña Montessori. En el método Montessori los niños aprenden a leer y escribir sin lápices y sin cuadernos. Usan el lápiz sí también para trazar sobre una hoja, pero no hay hora de recreo, no hay una campana que suene para poder hacer recesos, no hay cuadernos, realmente no hay materias, no hay libros, no hay lunch.
¿Qué era lo que hacía mi hija? Y de hecho no usan uniforme tampoco, ni mochila, ni lonchera. Mi hija iba vestida todos los días con la ropa con la que ella usualmente viste, peinada como ella quería ir peinada. Y de lunch le tocaba llevar, hacían un calendario mensual, entonces a mi hija le tocaba llevar comida una vez al mes para los 15 o 20 niños que había en clase. Entonces eran, por ejemplo, se ve que llevar, recuerdo que me tocaba alguna vez sopa de brócoli, ya ve que llevar a lo mejor pan, llevaba agua de fruta, algún postre hecho en casa y siempre debía de llevar un ramo de flores. Entonces ese día ella compartía la mesa con todos los niños y compartía la comida. Entonces aparte era algo que yo cocinaba en casa y ella debía de estar integrada en la preparación de los alimentos. Entonces el que el niño compartiera los alimentos en clase era un festín, era un honor para cada uno de los niños. Entonces era la forma en la que ellos compartían los alimentos. Además de que ya estando allá en hora de clase, la guía, que no es la maestra, sino la guía es el adulto que les acompaña en el aprendizaje, ayuda a los niños a preparar los alimentos y a montarlos en una mesa, porque montaban un mantel donde ponían la comida y se les servía. Entonces mi hija repartía manteles, cubiertos, usaban platos y vasos de cristal. Era todo era fantástico. El método Montessori es algo que yo admiro mucho y creo mucho en el método Montessori. Entonces, ellos, por ejemplo, trabajaban materiales en lugar de como en el método tradicional, que llegan y se sientan en una sillita y atienden de manera igual. El maestro da su clase y todos los niños deben estar sentaditos, guardando silencio, poniendo atención. El maestro da su clase. En el método Montessori eso no sucede. Cada niño, desde que llega al salón, hay algunas escuelas que lo que hacen en el método es que los niños cuando llegan se quitan sus zapatos y se ponen pantuflas para estar cómodos en el ambiente, que no es el salón, sino es el ambiente. Entonces, yo recuerdo que ellos no lo usaban, pero sí llegaban y se quitaban su chamarra y la ponían en un gancho y lo colgaban, como en un closet pequeño. Entonces, todo el material y las mesas, incluso los baños, el lavabo, todo estaba del tamaño de los niños. Y entonces los niños, cuando llegaban, decidían qué material trabajar. Yo recuerdo que mi hija... por ejemplo, algo que le gustaba a ella era trabajar, lavar los platos, lavar los trastes. Entonces todo es un proceso, desde que el niño toma el material y lo monta en el lugar donde se debe de trabajar, prepara su traste con jabón y la esponja y prepara sus trastes y la forma en lavar, después los enjuaga y después los pone a escurrir y después los seca y los acomoda otra vez en la charola y los lleva y los deja donde los toma para que otro niño llegue y lo tome. Es todo un proceso, desde que mi hija tiene que esperar para que otro niño termine de usar ese material y lo regrese. Mi hija necesita, es su tiempo ahorita, no es el tiempo de lavar trastes, pero sí es el tiempo de usar otro material y esperar, porque en cada ambiente solamente hay un solo material y cada material está hecho de acuerdo a la edad de desarrollo de cada uno de los niños. Entonces, es impresionante el método Montessori. Entonces, hoy les quiero platicar en mis cosas de mamá cómo fue que cuando mi hija pasó del método Montessori al método tradicional, ahora sí de estar sentada en una mesa con sus demás compañeros y ir al ritmo de uniforme, lonchera, sentarse, copiar, hacer exámenes, por ejemplo, para mí fue todo un reto porque, como les decía, mi hija aprendió a leer y escribir sin lápices y sin cuaderno. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice en casa? La guía del método Montessori, ellos lo que hicieron fue que, recuerdo que aquí las clases se terminan como en junio y empiezan clases en agosto para un nuevo ciclo escolar. Entonces, como en marzo, en la escuela donde mi hija estaba, empezaron a hacer entrenamiento 1 hora al final del día con su cuaderno. Entonces, de hecho aquí todavía conservo su cuadernito. Hacían trazos y ponían lo que es el margen, hacer círculos, montaron un área aparte donde los niños ponían un pizarrón, pedían permiso para ir al baño, hacían como un ritmo de un salón de clase real para ir a hacer entrenamiento. En el método Montessori cada niño trabaja a su propio ritmo. Entonces, recuerdo que la recomendación de ella era: Mónica, dale el ritmo que tu hija necesita para que pueda ir al ritmo que ella necesita, para que se sienta segura para hacer la transición al método tradicional.
tradicional. Pero yo recuerdo que cuando trabajábamos en casa algunos ejercicios después de clase, a veces a ella se le dificultaba mucho los trazos, tomar el lápiz, mantener orden en el cuaderno. De hecho, este cuaderno ya es como que hicimos trazos, estos trazos ya están muy bien hechos, pero yo recuerdo que cuando empezamos ella no entendía muy bien, por ejemplo, cuándo es que tenía que hacer un trazo en un cuadro y luego hacer un espacio para luego trazar en el siguiente cuadro. Entonces ella como que no entendía mucho sobre el orden. Borrar, volver a hacerlo, no lo entendía, y es cuando la guía me decía que esperara. Yo lo que pensé como mamá fue: necesito ayudar a mi hija en casa para conocerla a ella sobre sus frustraciones y poder ayudarle en casa sin que esto le impacte a ella de una manera que ella no lo pueda resolver en la escuela, donde los adultos no le podemos ayudar. En algunas escuelas, a mí me pasa como profesional que yo voy a las escuelas a observar a los niños y verlos trabajar cuando a veces el conflicto viene de la escuela. Como profesional, yo voy a la escuela, me siento en algún rinconcito que la escuela me asigne y observo al niño, tomo notas y me da muchísima información. Y ya después platico con los papás, platico con los adultos de la escuela para dar herramientas y empezar a armar una ruta de trabajo. Entonces, como mamá, pues eso no es posible que yo esté allá para poder ayudar a mi hija. ¿Qué fue lo que yo hice? En casa, después de clase, yo me armé de material. Aquí en México está, por ejemplo, la librería Gandhi, que es como muy popular y donde hay muchísimo material, y seguramente en tu ciudad también va a haber o lo puedes pedir en línea. Yo compré libros, por ejemplo, que seguramente ya muchos conocen, sobre los trazos, estos trazos que ya todos trabajamos en la escuela. Trazos que los ayuda mucho a que los niños ayude a la lectoescritura por la forma en el desarrollo de la mano, y que ayuda a tomar el lápiz. En el método Montessori, ellos, por ejemplo, lavan trastes, y hacer el lavado de trastes se va ejercitando el músculo. Lavan vidrio, por ejemplo, tal cual, lavan vidrio con una esponja y luego limpian con este que usamos para trapear, pero ellos tienen uno chiquito, también mucho ayuda. Yo recuerdo que lavaban el piso también, ponían el material y tallaban el piso, entonces el cepillado ayuda a ejercitar. Lo mismo lo hace el cuaderno. La única diferencia era que el libro, mi hija se familiarizaba con los libros que hay en el método tradicional, que en el método Montessori pues no hay libros. Solamente hay libros de lectura, tienen un rincón de lectura donde el niño va y se sienta y lee, pero eso es para la lectura, pero realmente el libro como tal no hay. Y en el método tradicional sabemos que hablan de matemáticas, español, ahora formación cívica, la naturaleza, ética, etcétera. Entonces, todo esto de cambiar, incluso hay niños que cambian de salón, cambian de maestro, etcétera, es un ritmo completamente diferente que muchas veces nuestros niños no conocen. Y es aquí donde yo como mamá me dije, necesito preparar a mi hija para lo que viene. Entonces es donde yo empecé a comprar material para ayudar a mi hija a familiarizarse con qué es un libro, qué es un trazo, qué es lo que debería de hacer, ayudándole a dar indicaciones para que también ella pueda escucharlas y procesarlas y llevarlas a cabo. Porque en casa yo le puedo dar una indicación, pero en la escuela pueden darle otra completamente diferente. Entonces, ¿yo qué es lo que hice? Fui por material como este de hacer trazos. Me valí de revistas, que seguramente ustedes tienen en casa, revistas donde hay letras grandes, hay letras pequeñas y hay letras de distintos colores, incluso hay imágenes. Ahorita les voy a explicar cada una. Este libro también, que lo compré, recuerdo que en una tienda de Walmart, que iba de acuerdo a la edad y al aprendizaje del niño, donde viene literalmente por letras y con dibujos, también los trazos. Muchos de estos libros ahora ya viene punteado para que el niño haga los trazos. Esto ayuda muchísimo. Entonces, de este libro yo lo tomé y seleccioné lo que a mí me parecía adecuado para mi hija. Y también encontré en Gandhi un libro que este es fabuloso. Este es del Fondo de Cultura Económica, y de este libro me parece que hay dos. Este libro está muy sencillo porque son, por ejemplo, aquí dice, son las 5:42 con
30 segundos y viene completamente el reloj en blanco para que el niño lo pueda colorear, y ahí pues necesita el acompañamiento de un adulto. Muchos de estos vienen completamente en blanco, y esto es otra vez para que el niño vaya trabajando el pensamiento crítico, trabajando la lógica del niño, la espacialidad, etcétera, la motricidad al tomar el lápiz. Entonces, yo me valí de este material para hacer todo mucho más sencillo, para que mi hija se empezara a familiarizar con los libros, los cuadernos, otra vez, darle la vuelta a la hoja y vamos a regresar a la página anterior. Entonces, ahora, ¿qué más hice también? Aquí, por ejemplo, les quería enseñar en este cuaderno. Te da un ejemplo, en este libro te da ejemplos de lo que se espera. Aquí te da indicaciones, con letras chiquitas como adulto te da indicaciones qué es lo que debes de pedir al niño. De hecho, aquí en el fondo se alcanzan a ver los trazos originales del libro, y el niño debe de poner encima los trazos. Entonces, esto que está aquí y esto de aquí es un relleno que ya mi hija trazó ella. ¿Qué fue lo que yo hice para adaptarnos otra vez, que mi hija se familiarizara con lo que hay en la escuela? Hicimos sellitos. Este sellito yo por ahí me lo encontré en esa etapa de mi hija. Ella estaba fascinada con las hadas, entonces encontré uno de hada y yo le iba poniendo sellitos a ella en los libros cuando estaba trabajando. Yo no usé los sellos que en mis tiempos había, no sé si todavía existen estos, que era la abejita, trabajas muy bien. Me acuerdo que estaba como el cochinito, el puerquito, que era como, pues hay que trabajar, hay que mejorar en la limpieza. Yo no trabajé en esto porque sí me parece que hay que estarles guiando de una manera positiva y no de una manera que el niño pueda frustrarse aún más. Entonces, a mí me funcionaron los sellos, y es lo que quiero enseñarles ahorita, todo el material que yo me valí, que fue más o menos como a los 5 años cuando mi hija terminó el método Montessori, que fue en el preescolar, y saltó a la primaria para el método tradicional. Entonces, me ayudé también, por ejemplo, del abaco, que seguramente ya todas lo conocen, para trabajar las unidades, las escenas, etcétera, y para hacer el conteo, porque ayuda mucho por colores. Me ayudó mucho en esto. Para ayudar a mi hija en la lectura, lo que hicimos fue juntar todas las tapitas de la leche y algunas de los jugos y de las botellas de agua, etcétera, y entonces a todas les pusimos las letras con un Sharpie, que es como de tinta indeleble. Entonces, en algunas les pusimos letras minúsculas y en otras les pusimos letras mayúsculas. Por ejemplo, aquí, no sé si se alcanza a ver muy bien, está la T minúscula, y aquí está la G. Digo, la pantalla me agarra a todo al revés, el efecto espejo, pero esta es la G mayúscula. Entonces, aprendimos a armar palabras con estas letras, y la verdad no fue necesario comprar material, a lo mejor también muy costoso, porque esto hasta ahorita todavía seguimos juntando este material, y a mi hija le gustaba, le llamaba la atención, y cuando salía una, ella misma la lavaba y ya después esperábamos que se secara, y entonces trazábamos las letras, y fue algo muy divertido poder hacerlo. Ahorita, por ejemplo, cuando estamos trabajando las unidades en la escuela, ellos idearon las monedas y los billetes. Yo aquí, mi hermana de la Ciudad de México me hizo el favor de encontrarme estas monedas que se parecen mucho a las reales, y los billetes que tienen las cantidades para poder hacer el conteo y hacer los problemas de matemáticas. Este material ayuda muchísimo. ¿Qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que todo esto lo podemos hacer de una manera muy divertida, para que el niño no se sienta tan estresado. Finalmente, como profesional, yo les puedo decir que hacer la tarea con los hijos se considera tiempo de calidad. Entonces, es un tiempo que como adultos nos podemos conectar con nuestros hijos. Yo sé que hay mamás que tienen más de 2, 3 hijos, y que quizá salgan a trabajar y después regresen a hacer las tareas de casa, y que además hay que ayudar a los niños a hacer la tarea, más el baño, más acompañarlos a dormir, más preparar la cena. Suele ser muy cansado, realmente lo es. Pero si administramos nuestro tiempo de manera que pongamos nosotros como adultos tiempo para acompañar a los niños a hacer las tareas, muchas veces una tarea que a lo mejor dura 20 minutos, a veces se puede hacer muy larga si nosotros como adultos no tenemos la paciencia y no logramos conectarnos con nuestro hijo. Quizá esa tarea de 20 minutos se puede hacer más de 1 hora, y va a ser cansado tanto para el niño como para nosotros como adultos. Entonces,
Yo lo viví como mamá porque con mi hija mayor y todas las mamás, padres, con nuestro primer hijo, aprendemos. Así tengamos 5 hijos más, con el hijo primero siempre vamos a estar aprendiendo porque siempre va a ser algo nuevo que vamos a estar viviendo con él. Ya con el hijo segundo y tercero, los que siguen, ya habremos practicado y ya en ese punto ya nos relajamos porque ya lo vivimos con el hijo primero. Pero entonces yo me di cuenta como mamá, tengo que valerme de herramientas que faciliten este trabajo, que ya si han visto mis videos anteriores sabrán que yo en lo personal no me gusta mucho hacer la tarea y yo discrepo un poco acerca de que los niños deberían de llevarse tareas a casa. Los docentes en las escuelas dicen que las tareas en casa son para reforzar lo visto en clase. Yo pienso que muchas escuelas todas las escuelas deberían de tener actividades lúdicas para que, de acuerdo a la etapa del niño, el aprendizaje en el niño sea mucho más sencillo y mucho más llevadero. Entonces, si los niños aprenden de una manera divertida y de una manera creativa en clase, la información se va a quedar en el cerebro. De tal manera que el cerebro después cuando la necesite va a abrir el cajón, el archivo y entonces va a seguir sacando lo que el niño almacenó si esta información fue guardada de una manera divertida. Pero me ha sucedido que mi hija a veces pasa información que ni es importante, no es relevante, no fue divertida y no tiene recuerdos aunque haya sido hace 2 meses. Y mi hija no se acuerda porque no fue relevante, porque no fue importante y porque el adulto no hizo nada para poder guardar la información. Entonces, ¿qué es lo que yo necesité? Dije, tengo que ayudar a mi hija con las frustraciones que están sucediendo ahorita de tomar el lápiz, de poder recortar, etcétera, yo como mamá para poderla ayudar. Y entonces yo, que no estoy tan a favor de la tarea y que no me hace muy feliz hacerla como adulto, pues dije, si es pesado para ella, va a ser pesado para mí. Si es pesado para mí, vamos a hacerlo frustrante para ella y esto no va a terminar bien. Entonces, vamos a juntar material, vamos a ponernos a trabajar, vamos a asignar 1 hora al día y vamos a hacerlo divertido. Cuando yo empecé a trabajar con mi hija haciendo las tareas de una manera divertida, yo recuerdo que alguna vez nos pasaron hasta 3 horas sentadas en la mesa trabajando el material, de cómo se nos fue el tiempo y de cómo mi hija se enfocó en lo que estábamos haciendo y yo logré que ella se interesara en lo que estábamos haciendo, que el tiempo pasó. Claro, en ese entonces era hija única y mi atención estaba solamente en ella. Yo también trabajaba y tenía otras responsabilidades, pero me busqué el tiempo para darle a ella ese tiempo de calidad. Entonces fue cuando me fui a las librerías y busqué material de apoyo que nos ayudara a ambas a hacer la tarea, que fuera un tiempo muy divertido. Entonces yo les decía, para poder leer y sí escribir, armar palabras, hicimos este abecedario que está 2 veces, está en mayúsculas, en minúsculas y hay letras, por ejemplo, como las vocales que las hicimos más de una vez ahí hasta, por ejemplo, la letra A creo que está como 5 veces para poder armar palabras sin ningún problema. Quiero enseñarles más material. Ahorita que todavía mi hija no llega a los enteros y a las fracciones, entonces yo me valí de material como este para que, pues nada, estar preparada cuando sea necesario. Este todavía no lo hemos usado. Este relojito, que es un sello también para poder trabajar las horas, también yo las marco. Aquí tengo todavía el sello de la hada que con este le ponía en la mano o le ponía en las hojas donde ella me pidiera, el colchón para poder hacer la tinta. Tengo este que, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, pero se ve todo azul. Yo compré 3, encontré tinta, compré el azul, hay uno morado, hay un rojo, hay un verde. Y en las tiendas de manualidades los encuentras en distintos colores, en rosita, en color lila, en azul pastel, etc. Entonces te va a valer porque los niños se llenan de color y de mucha creatividad. ¿Qué más hicimos? Yo les compartía, nosotros estamos aquí en Tijuana, entonces tenemos frontera y pues para nosotros en Tijuana es muy usual comprar cosas en Estados Unidos. Allá hay muchísimo material, entonces hay una tienda que se llama Target o en las tiendas de dólar
que literalmente el material te cuesta $1 o menos. Entonces, este material, por ejemplo, me costó $1. De hecho, aquí si le alcanzan a ver, aquí está $1. Y son rompecabezas también para hablar sobre el tiempo. Entonces, por ejemplo, este es verde. Aquí está el horario marcado Ay, voy a buscar la manera de darle la vuelta en la próxima conversación sobre el horario. 5:30 y aquí está ya con manecillas para que el niño pueda hacer el match. Y viene por colores, que ayuda muchísimo otra vez a discriminar, por ejemplo, colores y discriminar también los números. Con estos palitos que todavía aquí conservo, en ese entonces trabajamos las decenas. De hecho, vienen aquí en nuditos y son los picadientes o los que usamos en cocina para trabajar. Son los palillos, tal cual. Y los hicimos con ligas para que ella pudiera contar las unidades y las decenas. Entonces los agrupamos. Aquí están decenas y aquí tenemos más para hacer centenas, por ejemplo. Entonces es material que en casa podemos tener y los unimos con ligas del cabello, las chiquititas que les ponemos a las niñas. Aquí hay otras tarjetas también que aquí están marcadas, por ejemplo 4-1, y es para que el niño le ponga el resultado también. Todas son, este es de restas. Estas tarjetas, no traje aquí mi pizarrón, pero también tengo un pizarrón que por un lado es pintarrón para plumón, y del otro lado es pizarrón con gis. Entonces también me valí de esta cajita de colores, plumones de colores. Ahorita ya no tengo muchos porque ya no los hemos ido terminando, pero son de colores. Y también ayudaba mucho a mi hija con el dictado, y a ella le encantaba poder escribir. En lugar de hacer el dictado en una hoja de cuaderno común y corriente, ella lo hacía en el pintarrón con colores. Eso la motivaba, y aparte le encanta. Todos los niños les encanta jugar a la maestra. Entonces ella borraba. De hecho, este es el segundo borrador que tengo, porque el primero ya nos lo terminamos. Borraba y volvíamos a empezar. Y me decía, mamá, otro color, toma otro color, el que tú quieras. Entonces, y así hacíamos el dictado de una manera que ella se sentía motivada. Encontré unas tarjetitas, igual también aquí está de $1, sobre palabras. Por ejemplo, estas son como de sinónimos. Aquí está sobre la lámpara, venía también en inglés para ayudarnos, y también es como para hacer el match, ¿ok? Y viene por los dos lados. Entonces son cajitas que están súper completas. Ahora, también, ¿qué hice? Yo recuerdo cuando mi hija entró ya a lo que fue el método tradicional, entró a una escuela bilingüe, y había un libro que ellos tenían que aprender palabras literalmente diario, de manera que al mes ellos aprendían alrededor de 30 palabras. Para que esto se hiciera divertido, yo lo que hice fue literalmente en una hoja de PowerPoint, por ejemplo, si había porque eran palabras muy sencillas de 2 o 3 palabras, no sé, por ejemplo, candy. Entonces yo le escribía y yo hacía tarjetitas literalmente y las mandé a imprimir en una imprenta, o puedes hacerlo, por ejemplo, aquí en México en el Office Depot, y te entregan una hoja. Entonces lo que hice fue recortarlas y literalmente te queda una tarjetita cuadrada. Entonces aquí está la imagen y aquí está la palabra. ¿Qué era lo que hacíamos para que mi hija lo aprendiera? Jugábamos este juego de la cinta, que era como que adivinabas. Entonces te pones la cinta en la cabeza y te pones aquí la tarjeta. Entonces la otra persona tiene que adivinar sin que tú veas. Entonces es una manera también de que el niño use su vocabulario de acuerdo a lo que tú estás buscando, el aprendizaje que tú quieres darle al niño. Entonces, esas tarjetas, recuerdo que también ya cuando mi hija salió de ese grado que saltó a otro, se las di a otra mamá y le di la recomendación. Se me facilitó mucho que mi hija aprendiera el vocabulario y que no fuera tan cansado a memorizarlo. Aquí la intención es que el niño otra vez guarde de una manera creativa la información, de tal manera que el niño la asocie. Cuando la asocia, viene el recuerdo al cerebro y entonces el niño puede participar y con seguridad yo me la sé. ¿Por qué? Porque desde casa lo hacemos de una manera divertida. Entonces, no es necesario que tú compres el material. De hecho, en Pinterest puedes encontrar muchísima información para que tú puedas hacerla desde casa y puedas ya hacer tus impresiones, recortarlas, etcétera, y te puedas valer de tu propio material.
Encontré estas otras tarjetas que hasta ahorita todavía no las he usado, de las multiplicaciones 7x8. Estas tarjetas también puedes dársela, presentársela y ahí sentados quizás sobre la mesa estén adivinando, o a lo mejor, no sé, se me ocurre ahorita igual, me pongo la banda, me la pongo aquí en la cabeza y entonces a lo mejor ella puede, en el pintarrón puede escribir el resultado con un color que ella decida sobre el pintarrón, y a lo mejor yo tengo que adivinar, como ella ya me dio el resultado del 7x8, lo va a poner en el pintarrón, ahora yo como adulto tengo que responder cuáles eran los números que se multiplicaron. Entonces también ella me va a decir, sí, es cierto, o no, te equivocaste, era otro número el que se multiplicó. Entonces es un juego donde lo hacemos divertido y el niño va aprendiendo. Estas todavía no las he usado. Aquí hay otras también, por ejemplo, las mismas de la multiplicación, pero esas son de divisiones. Mucho de este material yo les comparto cuando los niños están en consulta. A veces los papás y los niños me preguntan, Mónica, ¿dónde encuentras tanto material o dónde encuentras estos juegos? De hecho, hay juguetes que tengo en consulta que ya son de edición, que en algún momento salieron y en las tiendas ya no existen. Con mucho gusto en los comentarios, después les voy a compartir al final del video. Tengo aquí en Tijuana 2 personas que ellos tienen venta de material nuevo y de segunda mano que viene completamente, pues por ejemplo, este está nuevo solamente porque la caja está un poquito maltratada, de aquí se alcanzan a ver rotito casi nada, pero si sacas el material está completamente nuevo. Entonces yo lo consigo súper barato con ellas, y una de ellas hace envío al interior de la República Mexicana. Entonces, otra vez insisto, no es necesario que compres, tú lo puedes hacer en casa, lo puedes hacer con hoja de colores, con plumones de colores, puedes recortarlo de las revistas, etcétera, y valerte de un excelente material. Este también para aprendernos el abecedario también, aquí está, otra vez también me costó $1, y también es un rompecabezas con letras e imágenes para podernos aprender las letras, ¿okay? Y también es un rompecabezas con el que hay que hacer como match. ¿Qué más? Estas, por ejemplo, también esto lo hicimos hace días, cuando recién empezó la cuarentena. El libro de la escuela de mi hija lo marcaba, haz grupos, y unos van a ser verde, otros van a ser, por ejemplo, amarillos, y otros van a ser azules, y entonces haz cantidades y nosotros recortamos. Yo tengo una maquinita, una perforadora que te hace círculos de este tamaño, por eso es que quedaron todas tan perfectas, pero igual tú puedes hacer cuadrados, o si tienes una perforadora de otra forma, hazlo. Aquí lo que queremos es que el niño lo aprenda y lo asocie. De hecho, yo le decía a mi hija, y la manera en la que nosotros hemos trabajado en casa es sobre las calificaciones. En una escuela de mi hija, ahorita en el método tradicional, ella decía que tenía uno de sus amigos que si sacaba 9 en primero de primaria, si sacaba 9 el niño lloraba porque no le gustaba el 9, él quería un 10. Entonces mi hija me preguntaba, mamá, ¿por qué? ¿Por qué tiene que llorar el niño? Un 9 es muy buena calificación. Entonces, ¿cómo fue cómo lo he resuelto sobre las calificaciones? Yo le digo a mi hija, si tú pones atención en clase, porque en la escuela realmente vas a aprender cosas de los libros y cosas que el maestro te puede enseñar, hay tiempo para jugar. De hecho, cuando terminan clases o terminan un trabajo en la escuela donde está mi hija, ellos llevan plastilina y les dan tiempo para, ya terminaste, puedes tomar una hoja y puedes pintar, mientras los otros niños ya terminaron. Ya terminaste, puedes usar una plastilina. Y de hecho aquí en casa todavía veo que cuando hacen las clases virtuales, si mi hija ya terminó, pueden usar la plastilina y están usando sus manos, ocupándose, mientras le dan tiempo a los que los otros niños terminen. Entonces, esa es una muy buena técnica. Ahora, yo le decía a mi hija, para todo hay tiempo para jugar, hay tiempo para platicar con tus amigas, hay tiempo para compartir, para eso les dan tiempo de recreo. Pero el tiempo que usan de aprendizaje, tú debes estar sentada y poniendo atención, escucha, atiende lo que el maestro dice, porque solo así tu cerebro va a captar esa información y la va a guardar, de tal manera que tú vas a aprender muy bien, y cuando llegue el día del examen, no va a ser necesario que tú estudies, porque el cerebro se va a acordar de lo que tú le pusiste, porque pusiste todo tu vista, tus ojitos, tu interés y en hacer ejercicios que no necesitas estudiar. Si hay algo que tú no entiendas, puedes preguntar a tu maestro, o cuando hacemos la tarea o cuando se llegue el examen, también podemos darle otra repasada y resolver dudas.
he tenido la fortuna que me ha funcionado muy bien y mi hija no necesita estudiar en los exámenes y le ha ido bien. Y es algo que yo recuerdo que desde niña hacíamos lo mismo. Yo no recuerdo estudiar mucho los exámenes, nos daban una guía y no estudiaba yo mucho los exámenes, pero a mí me gustaba mucho la escuela. O sea, yo llegaba y me sentaba y para mí era como absorber información y me gustaba ir a la escuela. Entonces, con mi hija me ha funcionado de esa manera, que ella ponga atención y ella lo comprende bien. Y nos ha pasado también que a veces por estar platicando, por estar divertida con la niña de al lado, pues ya no apuntó lo que había que copiar en el pizarrón y a veces llegaba a la casa y pues no traje lo que había que hacer de tarea completo. Entonces ahí es también, pues, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a resolver, porque aquí va a haber una consecuencia, que si no está completo, pues no vas a llevar la tarea completa y pues mañana no vas a poder resolverlo, porque si hay repaso, pues no vas a saber ni qué fue lo que te dieron. Entonces, nos ha funcionado muy bien mantenerla atenta en la tarea con todo este material que yo hoy con mucho gusto les comparto. Entonces, mi intención es darles estas herramientas para tratar de que ahorita que todavía hay confinamiento, en México todavía estamos en semáforo rojo, hay algunas ciudades de la República Mexicana que ya se van a activar en unos días, pero aquí en Tijuana todavía estamos en semáforo rojo, no deberíamos todavía se va a reactivar la economía, vamos, pero la recomendación es, si no tienes nada que salir, no salgas. Entonces, los niños todavía van a continuar en clases en línea y no sabemos si para el nuevo ciclo escolar, cómo estén las cosas, no lo sabemos. Pero mi intención del día de hoy es compartirte de mis cosas de mamá, cómo lo hemos resuelto. Me ha funcionado juntar todo este material y hacer que esto de hacer tareas sea divertido. Y tan divertido es que buscamos lugares donde hacer la tarea, porque no es lo mismo hacer la tarea a lo mejor acostadas en la cama, a lo mejor acostadas panza en el piso o a lo mejor salir al patio, no es lo mismo. Entonces, mi recomendación es que busques un lugar donde no haya distracciones, donde no haya televisión, donde no haya ruidos. Si el niño tiene hermanos pequeños, como es mi caso, mi hija tiene 8 años y su hermanito tiene 3, mi hijo pequeño todavía no va a la escuela, entonces todo lo que hace la hermana también lo quiere hacer él. Claro que ahora él ya tiene su libro de colores, tiene su libro para dibujar, tiene un cuaderno con hojas blancas, tiene su caja donde tiene ya crayolas, lápices, etcétera, que son de él. Es cierto que muchas veces él quiere usar las cosas que usa su hermana, entonces también estamos trabajando en esto de compartir y que si es el tiempo de su hermana, él debe de esperar y por el momento ese material él no lo puede usar. Entonces yo también me siento con él y lo mantengo ocupado. Y mucho de este material lo conservé porque digo, más adelante igual me puede servir y ya ahora con mi segundo hijo indiscutiblemente lo voy a seguir conservando y de repente cuando sigo viendo más material, por supuesto que lo sigo comprando. Ahora, realmente no es algo en lo que yo invierto. De repente si lo encuentro, lo adquiero y lo guardo para después usarlo. Porque me ha funcionado hacerlo de esta manera muy creativa. Y ahora, les quiero compartir, yo les decía, estos son ejercicios que me funcionaron para trabajar los trazos en los niños. Y esto te lo recomendaría cuando tu hijo por primera vez va a ser escolarizado y que antes nunca ha ido a una escuela. Con esto quiero decirte, por ejemplo, a lo mejor los niños que en el ciclo escolar que vienen van a ser matriculados por primera vez, que van a entrar a lo mejor a primero de kinder, que todavía están muy chiquitos, que tienen 3 o 4 años a lo mejor. Entonces, para que se vayan familiarizando con los libros, esto es lo que tú puedes empezar a usar. Yo te recomendaría, sí, que busques quizá información del método Montessori, pero también si tu hijo va a entrar al método tradicional, que es uniforme, lonchera, mochila, útiles, que tocan la campana para salir al recreo, que hay horarios, etcétera, te recomiendo que empieces a familiarizarte ya con lo que es el material del niño. Desde que puedes tener a lo mejor una lonchera, y a lo mejor si sales, ponerle a lo mejor un lonchecito y explicarle tal cual, mira, esta es tu lonchera, quizá vamos a ir a comprar comida y aquí vamos a poner un pequeño lunch y te lo puedes comer en mi cara. Entonces el niño abre su lonchera y ya se familiariza con la lonchera. Esto le va a dar seguridad. Yo muchas veces les he dicho en otros videos también acerca de que deberíamos de anticipar a los niños para bajar la ansiedad.
Mucha ansiedad viene porque suceden eventos donde el niño no está preparado, no sabe cómo solucionar lo que viene y entonces viene la ansiedad. Y con la ansiedad me refiero desde que niños que se muerden las uñas, niños que ya dejaron el pañal y que regresan a hacer pipí, por ejemplo, otra vez, niños que mojan la cama ya sea en el día o en la noche, niños que están irritables todo el tiempo. Yo he tenido en sesión niños que se arrancan el cabello, que se arrancan las pestañas, niños que a veces hacen ademanes con la nariz o que se les mueve la oreja, que se muerden las uñas, que se muerden los nudillos, que se están pellizcando, que lloran todo el tiempo. Entonces, al final, estos comportamientos no deberían de suceder. Algo está sucediendo. Entonces, aquí es, si la escuela tiene generalmente alguna recomendación, entonces a veces llegan a consulta y entonces es, papás, vamos a hacer mi recomendación es vamos a hacer una observación en la escuela a ver qué información podemos recoger. Pero mucho de esto podemos resolverlo desde casa. Y aquí es donde, ahorita que estamos en confinamiento, las familias que están en confinamiento, podemos aprovecharlo. Lejos de todo lo que está sucediendo allá afuera, en casa puede ser una oportunidad de aprendizaje para nuestros pequeños y una oportunidad para nosotros como adultos de podernos vincular con nuestros hijos de una manera segura, poder fortalecer el apego que tenemos en casa. Si allá afuera hay tempestad, en casa debería de ser la tranquilidad de nuestros hijos y de nuestra familia. Es así como yo quiero compartirles mis herramientas como mamá, cómo es que me funcionaron. Entonces, yo les decía, mucho de esto me ayudó con mi hija a anticipar lo que venía para su ciclo escolar. Hablamos de lonchera, hablamos de mochila. Cuando llegó la lista de material, ella me acompañó a comprar el material y empezamos yo recuerdo que también en otro video se los voy a compartir ya un evento que sucedió en la primaria. Después ella me acompañó, por ejemplo, a la papelería y comprábamos, si le pedían lápices, ella ya escogía los lápices con brillos. El borrador, ella quería uno de corazón, por ejemplo. Si es que en la escuela te lo permiten, porque hay escuelas que te dan el material, la lista de material, y tú tienes que adquirirlo con la marca y el color tal cual como te lo piden. Pero en mi caso con mi hija se ha dado esto de que en la mochila ya la puedes coger, los broches del cabello ya los puedes coger. En la escuela donde está mi hija ahorita solamente nos dan la playera con el logo de la escuela, la chamarra con el logo de la escuela y tú puedes ponerle los zapatos que ella quiera, los calcetines que ella quiera, ir peinada como ella quiera. Abajo puede llevar jeans del color, no del color, del azul que ella quiera, pero debe ser azul. La chamarra también, si es invierno, de preferencia que sea azul, pero puede ser con peluche, con brillos, etc. Esto motiva mucho al niño porque se le respeta la personalidad del niño. Y tú como mamá le estás dando importancia y prioridad a sus necesidades y estás haciendo que lo que sea que suceda allá afuera, el niño lo pueda resolver. Entonces, desde que tú le ayudas en casa a tu hijo, le estás anticipando lo que viene y haces que esto sea mucho más llevadero. Entonces, yo les decía que yo me anticipé con este material y empezamos a trabajar, por ejemplo, trae el libro para hacer los trazos, trae el libro para poder dibujar, porque estos son que vienen en blanco y aquí tú hay que ponerle los colores. Digo, este es un libro que ya hemos estado haciendo con mi hijo. Este libro, por ejemplo, fue para poder ejercitar el inglés. No todo lo usé, pero sí mucho de este material me sirvió, por ejemplo, aquí para hacer las figuras geométricas y para poder hacer los colores. Y aquí están los sellitos de ese entonces. Entonces yo aquí misma me escribía las indicaciones que yo quería usar de esta hoja, porque realmente no usé tal cual como las indicaciones aquí, sino yo hice lo mío, lo que yo necesitaba de esta hoja y me funcionó muy bien. Entonces también para esto es que yo me organicé en un horario del día para poderme sentar con ella y que yo también, mientras quizá ya estaba en la escuela, yo me apuraba con cosas de la casa, hacer mi trabajo, etcétera, y a una hora sin nada, yo me sentaba con ella y vamos a trabajar. Y entonces aquí están los materiales, vamos a sentarnos, vamos a asignar un lugar, yo les decía, donde haya suficiente luz, donde no haya televisión. Yo lo que procuro hacer siempre es que la televisión la dejo para el final del día, no tan pegado a la hora de dormir,
pero hacemos la tarea y todas las responsabilidades antes de que ella pueda ver la televisión. Al final de cuentas, la televisión es hermana de un celular, es hermana de una tablet, y es que yo siempre le digo a mi hija, necesitamos hacer las responsabilidades antes de que tú te conectes al aparato, porque desconectarte del aparato y conectarte a la realidad es difícil. Entonces, por eso es que también el tiempo de los aparatos electrónicos necesita estar regulado. No se recomienda mucho, y otros profesionales lo han dicho, yo como mamá lo veo con mis hijos, la televisión definitivamente en las mañanas no lo hagan, papás. Entonces, si su hijo está haciendo clases en línea, primero, sus clases en línea, la tarea, y al final dejen la televisión. Hay mamás que a veces me dicen en consulta, es que yo le permito ver la televisión mientras yo me arreglo. Mamá, intenta que a lo mejor en lo que tú te arreglas, no sé, a lo mejor también la niña se está poniendo a un lado del piso uniforme para que estén trabajando las dos juntas. Pero la televisión en la mañana no la recomiendo. ¿Por qué? Porque llena de información al niño. Otra vez, desconectarlo del aparato y conectarlo a la realidad cuesta. Y ustedes seguramente lo van a ver que el niño está muy irritable, no quiere hacer las cosas, se rehúsa a hacerlas, está de mal humor, entonces cuesta. Lo ideal sería que lo dejen para el final. Entonces, así es como yo trabajé en tarea, en las actividades con mi hija. Las revistas, ¿cómo las usé? Otra vez, nosotros a veces suponemos, a mí me pasaba con mi hija y con el método Montessori, que en el método Montessori yo recuerdo que ella traía unos sobrecitos donde ella ya traía recortadas, por ejemplo, tiras o cuadrados o rectángulos que mostraban que ella ya usaba la tijera, la motricidad. Pero resulta que cuando estábamos en clases yo le pedía, por ejemplo, íbamos a trabajar la letra S, entonces yo le presentaba esta hoja y yo le decía, de esta hoja recorta 5 veces la letra S. Y entonces ella buscaba, aquí hay una letra, pues recórtala. Entonces ella no encontraba la manera de meter la tijera y cómo recortarla. Eso también es algo que como adultos pensarías, pues es que es tan sencillo, pero esto al final para el niño es un proceso de aprendizaje y es ahí donde debemos estar para poderle ayudar. Entonces yo le decía a mi hija, mira, aquí, por ejemplo, tienes una S aquí y una S acá. Entonces puedes empezar a cortar esta y puedes meter la tijera quizá por aquí y te detienes aquí y empiezas a cortar de tal manera que estas letras las puedes guardar para más adelante cuando las necesites. O si quieres, pues la atraviesas. Solamente que la próxima vez estas letras pues ya no van a estar disponibles. ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces, ella, sí recuerdo que ella ha decidido, desde siempre ha sido muy cuidadosa en ese punto también, y ella cuida estas letras y entonces corta lo que necesita. Y así es como ella aprende, porque yo... otra vez insisto, en el método Montessori yo llegué a dudar que a lo mejor yo decía, pues si aquí me traes un sobre que trae mucho recorte, ¿cómo es que no sabes meter la tijera para poder recortar? Y yo me ha tocado ver muchos videos ahorita con el confinamiento donde hay muchos adultos que le están gritando a los niños y que les están dando hasta zape, porque de cosas que son muy obvias. Pero vuelvo otra vez, son muy obvias para nosotros como adultos, que ya a mis 40 años ya hay muchas cosas que por mi experiencia ya conozco y que para mí son obvias, pero para un niño no lo son, ni menos para los niños pequeños que nunca han sido escolarizados. Entonces, imaginen un niño pequeño que apenas va a ser escolarizado este nuevo ciclo escolar y que entra a la escuela a un lugar que no conoce, con adultos que no conocen y que luego aparte deben de quedarse de tiempo completo, quizá de 9 a 1 de la tarde. Es demasiado tiempo. Entonces, también consideremos esto del apego con el adulto y de repente cierran la puerta y ya no veo a mi mamá. O sea, qué estresante, qué estrés para el niño. Y luego presentarles material y escuchar a otros niños llorar y que la maestra me esté diciendo cómo es y que como es yo no lo hago y que está mal, porque también hay adultos que a veces tienen muy poca sensibilidad. Me ha tocado desafortunadamente ver asuntos en la escuela donde hay adultos que no tienen sensibilidad sobre el desarrollo del niño y son exigentes porque ellos tienen un programa que cumplir. Entonces, vamos ayudando a nuestros hijos a resolver todas las situaciones en casa para ver la frustración de nuestros hijos y poderles ayudar de acuerdo a las necesidades del niño. Ir al ritmo de cada niño con cosas que creo yo que son
inevitables que no las usen en la escuela, que son cosas necesarias, por ejemplo, como el uso de la tijera, enseñarle al niño sobre el uso de la tijera que tiene dos orificios, uno grande y uno pequeño, en qué dedo va cada uno. Ahora, también hay papás, por ejemplo, que, no sé, nuestros pequeños, mis dos hijos son diestros, pero habrá niños que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, que a lo mejor son zurdos, y hay tijeras para zurdos, y hay, no sé, butacas para zurdos. Entonces, ayudar al niño de decirle, pues si se te presenta esta silla, pues ayúdate en esta posición y puedes darle la vuelta a lo mejor, o sea, darle al niño herramientas para que lo pueda resolver. Yo les comparto que con todo este material, cuando mi hija entró a la primaria, le fue muy, muy bien. Su periodo de adaptación, que generalmente los niños entran, aquí en México entran a la última semana de agosto. Aquí muchas escuelas lo que hacen es que hacen entrevista con los papás como en noviembre, y se sientan contigo, con el adulto, y te dicen cómo han observado a tu hijo en este periodo de adaptación. El periodo de adaptación podría ser alrededor de un mes, puede ser menos, un poquito más ya debería del niño de estar adaptado. En consulta me han llegado niños, por ejemplo, que empezamos en la última semana de agosto, y me han llegado niños en enero que todavía no han logrado el periodo de adaptación. Entonces, sí es importante ayudar, insisto otra vez, en casa a que el niño pueda adaptarse en la escuela, también a socializar, porque ese es otro punto. En mi caso, por ejemplo, cuando yo enseñé a mi hija esto de leer y de escribir en casa en cuadernos, porque ella lo aprendió con el método Montessori, pues una cosa fue muy divertido en casa trabajar los cuadernos y todo, que ella pues salió muy, muy fresca y muy feliz porque sabía cómo resolverlo. Pero socializar, ¿cómo le hacemos cuando son hijos únicos, por ejemplo? Entonces, también eso es algo que debemos trabajar. Quizá a lo mejor clases extracurriculares ayudan mucho porque socializan, los niños socializan, no siempre ven a los mismos niños en clase, en el salón de clases, por ejemplo. Y por ejemplo, los campamentos de verano, que generalmente son al final, en las vacaciones de verano, al final del ciclo escolar, pero que son previos al nuevo ciclo escolar, ayudan muchísimo a socializar. Entonces, incluso a veces las escuelas a donde tu hijo va a entrar, a veces esas escuelas tienen campamento de verano. Yo te recomiendo que si tu hijo, y estamos hablando en un momento donde en una normalidad normal, si tu hijo va a entrar a esa escuela, podrías preguntar si hay campamento de verano para que tu hijo entre y se familiarice con la puerta, con las mis, con el baño, con los salones, con el ritmo, con todo. Pero si tu hijo ya está en esa escuela y hay campamento de verano, mi recomendación sería cámbialo de campamento de verano a otro lugar donde conozca personas nuevas y lugares distintos para que todo sea novedoso para él, y eso ayuda mucho al niño a socializar. Entonces, pues nada, es así como yo quiero compartirles cómo fue que nos fue muy bien en la adaptación a mi hija, ya cuando me llamaron como adulto a hacer la entrevista y que ellos te dan recomendaciones de lo que hay que trabajar. Wow, le fue súper bien a mi hija en cuanto a socializar, no sé, los trazos, seguir indicaciones, etcétera. Lo que sí habría que trabajar, por ejemplo, en el caso con mi hija, del salto de un método a otro, fue el seguir indicaciones, porque en el método Montessori, insisto, cada niño trabaja a su ritmo. Los adultos dan indicaciones, pero los niños son más abiertos a poder ellos administrar el tiempo de acuerdo a cómo ellos lo necesitan, a diferencia del método tradicional, que de hecho las reglas están pegadas en una cartulina, están pegadas en la pared. Entonces es tan clásico como, por favor, Miss, puedo ir al baño, hay que levantar la mano y el niño tiene que esperar a que le respondan. En el método Montessori eso no sucede, simplemente el niño hace una pausa en su material, va a lo que va al baño y regresa y continúa su trabajo. Entonces aquí fue donde a mi hija le costaba un poquito, porque de repente iba al baño y regresaba y pues no pedía permiso. Entonces eso fue algo que con el tiempo fuimos trabajando, pero nos funcionó muy bien. Entonces ahora yo hago esta recomendación, me atrevo a hacer esta recomendación porque otra cosa muy distinta es la sobreprotección. La sobreprotección es poder que tú le resuelves a tu hijo y que no le permites al niño a que él pueda enfrentarse a sus propios retos y que los pueda resolver. Yo lo que hice con mi hija fue ayudar en casa para que ella pudiera resolver los retos que se le presentan afuera. Ahorita en casa nos ha funcionado muy bien llevar la misma dinámica. Ya ahorita llegamos en una edad donde ya no necesita
necesita a veces de mi presencia para hacer la tarea, porque ella ya puede resolverlo sola. Entonces, ahorita en las clases virtuales, ella sigue haciendo su tiempo ella sola. Yo solamente estoy por ahí merodeando por cualquier cosa que necesite. Y ella ya toma clases sola, abre la computadora, pone la contraseña, ella entra y todo y termina su clase y cierra. No están dejando tareas, sin embargo seguimos haciendo aprendizaje afuera, leyendo, estamos conociendo un poco sobre mujeres extraordinarias que se quedaron en la historia, etcétera. Vamos al internet, conocemos imágenes, etcétera. Entonces, por ejemplo, el día de hoy su curiosidad de ella fue: mamá, platícame sobre el coronavirus. ¿Ha habido coronavirus en tiempos de atrás? Sobre la historia, hablamos sobre la peste, vimos sobre la historia cómo usaban estas máscaras los médicos como que tenían pico como forma de pájaro. Entonces me he sentado con ella para que ella, es una manera que siento me ha resultado positiva para introducirla en la historia y que ella pueda tener interés. Entonces, pues nada, hoy quería compartirles el material que me ha funcionado en casa para poder ayudar a mi hija a leer y a escribir, a poder hacer los trazos, llevar un cuaderno, forrarlo, poner un margen, sacarle lápiz, punta lápiz. Todo esto pareciera que es muy sencillo, a los adultos muy obvio, pero realmente para el niño no lo es. Es tan como, a veces he escuchado a algunas personas que les da risa cuando a veces yo hablo como al niño de súbete para arriba o bájate para abajo. A veces damos indicaciones los adultos pensando en nuestro vocabulario, pero no pensamos que el niño está aprendiendo. Entonces no le queda claro al niño qué es arriba y qué es abajo. Entonces son muy literales los niños. Hay que ayudarles a que los niños encuentren que aprendan a seguir indicaciones, pero ayudándoles también al vocabulario, qué son las palabras. Vamos a descifrarles un poquito. Los niños no son de conceptos, hay que explicarles haciendo ejemplo con alguna situación para que lo puedan entender. Entonces, pues vamos a empezar a contestar algunas preguntas que ya veo que hay aquí en lista. Es lo que a mí me funcionó y con mucho cariño yo se los comparto. Entonces aquí hay personas que dice Sari desde Argentina, muchos saludos Sari. Dalia Castellanos, saludos desde Colombia. Diana Vicín, de aquí de Tijuana. Teresa Montes, muchos saludos, dice que nos ve desde España. Jessie, saludos. ¿Quién más? Dice Odemaris Arenas de Tijuana. Marisa Rodríguez dice hola, saludos desde Argentina. Marisa, mucho gusto que nos estés viendo desde Argentina. Este nombre no lo puedo pronunciar, pero que es Kiri Muscay Cática, saludos desde Colombia. Me emociona demasiado. Teresa Montes dice webinar muy interesante, me quedo sin batería y sin tiempo en mi país desde España, son las 2 de la mañana. Wow, 2 de la mañana. Híjole, vamos a acomodarnos en los horarios porque yo lo estoy haciendo por las tardes pensando en que como mamás nos vamos acomodando de nuestros hijos en las mañanas y que en las tardes quizá nos queda tiempo libre, pero podríamos hacer uno por la mañana. No sé cómo estén los horarios de la gente que nos mira del otro lado del mundo. Si lo hago a lo mejor como a las 10 de la mañana, cómo están sus tiempos para acomodar quizá un día por la tarde y otro día por la mañana. Castillo Dudu, nosotras utilizamos el libro de trazos Kumon, muy bonito. Sí, de hecho en consulta tengo muchos niños que están trabajando Kumon y están los papás fantástico porque hay muy buenos resultados en cuanto a la lectura. Hay niños que les ayuda mucho a trabajar las matemáticas. Aquí lo que yo he visto también es que, y aquí es, digo, en consulta, ¿cómo lo trabajamos? Algunos niños, muchos me han referido que el Kumon no es algo que les fascine mucho, pero es el Kumon un método muy tradicional. Entonces, aquí siempre mi recomendación es otra vez, papás, vamos a sentarnos con los niños, a hacer estas actividades que sean divertidas. El Kumon vamos a hacerlo también con un poco de entusiasmo, porque es parte de las actividades, porque aprendemos. Incluso había un papá que, una niña en consulta le decía, papá, es que me fascina mucho ir al Kumon. Y el papá le decía, bueno, pero es que en Kumon aprendiste a leer y estás leyendo fabuloso, lees muy bien. Entonces la niña como que, ay, papá, gracias por reconocerlo. Entonces hay que reconocer a los niños
niños todo el trabajo que están haciendo. Sentarse a leer, quizá a lo mejor no sea muy divertido. Recordemos que los niños, su naturaleza es jugar. Con el juego el niño descarga y el niño baja mucha ansiedad, entonces deberían los niños de tener la libertad de poder jugar, y más ahorita en este confinamiento. Entonces quizá deberíamos de hacer esto del cumón, que sea algo mucho más divertido, desde la actitud de los padres, cómo la tomamos. Odemaris Arenas dice: ¿qué material te ha funcionado para mejorar la caligrafía? Compré un libro para repasar líneas, pero creo que a mi hijo le parece un poco tedioso. Híjole, para la caligrafía me ha funcionado nada más, insisto otra vez, yo te recomendaría mucho que revises información acerca del método Montessori. Yo trabajé en una escuela Montessori y me tocó ver trabajar a los niños. En la escuela donde yo trabajé fue de las pioneras aquí en Tijuana, con profesionales que tienen más de 20 años trabajando con niños, y me consta el amor que tienen por su trabajo. Entonces, conozco el método y conozco el material, y sé que con cosas muy simples que hay en casa puedes trabajar otra vez la lectoescritura. Entonces, insisto otra vez, por ejemplo, desde lavar los trastes, quizá a lo mejor amasar, ayuda mucho otra vez a ejercitar el músculo, pero también ayuda a la motricidad, porque también la caligrafía, yo desde mi perspectiva, es también el agarre del lápiz. Y si ustedes revisan, porque yo a lo mejor como profesional de repente veo a los niños la forma en la que usan el lápiz, qué tan sencillo, qué tan no divertido es. A veces hay niños que cuando hacemos dibujos en consulta, a veces me dicen: es que no me gusta dibujar. Y veo cómo trazan, y a veces sus trazos son muy delgados, etcétera, y es también la forma en la que ayudamos al niño a tomar el lápiz. Entonces, con algunos ejercicios de motricidad puede ayudar. Pero también aquí insisto, una caja de material para hacerlo divertido puede motivar al niño a florecer la creatividad, y también hay mucha disposición del niño, en lugar de tener quizá a lo mejor un lápiz amarillo muy aburrido con un borrador blanco muy aburrido, que ahorita en el confinamiento, insisto, es una oportunidad gigante que tenemos como familias para poder unirnos más y hacer el vínculo más fuerte, que podemos quizá a lo mejor... me faltó ahorita haber traído material que ahorita estoy usando con mi hija. Encontré un material, y esas revistas las venden en México, no sé cómo las puedan encontrar en otras partes del mundo. Esta revista muy famosa que se llama Muy Interesante sacó una revista para niños. Esa revista tiene muchas figuritas como estas que conocíamos cuando éramos niños, como de ¿dónde está Wally? Que yo mucho les he compartido en la página, que trato de subirles una todos los días, acerca de tienes que encontrar la figurita entre tantas imágenes, ahí está. Entonces, quizá ella, por ejemplo, ahorita mi hija tiene una caja de colores, de plumas de diferentes colores de varios tonos. Ahorita acaba de encontrar unas crayolas que son que usan los artistas para pintura. Está fascinada, pero es la manera, la crayola, en cómo se desliza, porque están hechas de un material diferente, entonces se deslizan tal cual pastel, o sea, súper bonito. Entonces, quizá pudieras, más que preocuparte por el trazo de tu hijo, podrías hacer una cajita de material con colores, con plumones, con crayolas, que él pueda hacer algún dibujo, y que incluso en el dibujo te puede plasmar alguna emoción. Entonces, ya una vez que encontró que le gustan más los colores que las crayolas, o más los plumones que las crayolas, quizá ahora pueda usar ese mismo lápiz, ese mismo instrumento para poder escribir. Eso ayuda mucho al niño. Otra vez insisto, en lugar de usar el lápiz y el borrador. Claro está que si la tarea tiene que presentarla con lápiz y borrador, bueno, este es el tiempo de hacer tarea, este es el material para poder hacer tarea. Y nosotros podemos tener un tiempo extra para que puedas trazar con el material que a ti te gusta. Incluso puedes preguntar también en tu escuela qué tan factible es que el niño pueda entregar a lo mejor la tarea, en lugar de usar el lápiz, a lo mejor usar, de hecho hay como
lapiceros que les metes las puntillas para poder escribir y que les das clic desde arriba para que salga la punta, pero la punta es de colores, como si fueran colores literalmente, y es borrable, se puede borrar si se equivoca el niño. Entonces, eso también ha ayudado mucho a mi hija con esto de los libros. Insisto, los niños prefieren jugar porque esa es su naturaleza. Claro que hay que cumplir responsabilidades. Insisto, yo soy una mamá y un adulto que no me gusta hacer tarea, pero es una responsabilidad que se debe de hacer. Entonces, el juego, por supuesto, que está también antes de hacer la tarea para poderle dar tiempo a mi hija de que se relaje y de que se anticipe que ya viene un tiempo de sentarnos y hacer tarea. Entonces, sí hay responsabilidades que sin duda se tienen que cumplir. Entonces, quizá que tú puedas encontrar, Odemaris, qué es lo que a tu hijo, qué material le gusta usar para que aflore su creatividad. Ahorita en casa también les comparto, estamos en clases de pintura, adquirimos acuarelas, papel de algodón, las crayolas estas, y lo estamos haciendo de una manera que aflore, insisto otra vez, la creatividad, que ella, al final de cuentas esto ayuda porque si tú te sientas a pintar con tu hijo, a colorear un cuento, estás sentada sobre una silla, sobre una mesa, y estás logrando periodos de concentración y también estás logrando que tu hija permanezca en este lugar por más tiempo. Lo que cuesta mucho cuando los niños hacen tarea es que el niño permanezca sentado por más tiempo, porque el niño se quiere parar, no está cómodo y se quiere ir porque quiere hacer otras cosas. Nuestro reto como mamás es mantenerlo sentado, de que sea de una manera creativa y divertida, que el niño quiera estar sentado. Entonces, a veces cuando es mucha tarea, porque hay mamás también que me han dicho, es que a veces hay tareas, por ejemplo, había una mamá que me decía, no es mucha tarea la que dejan, pero le invertimos a la tarea alrededor de 1 hora y media. Si yo soy adulto, quizá 1 hora y media no sea mucho, pero si yo pienso como niño, el niño realmente no tiene la noción del tiempo tan clara como los adultos. Simplemente ellos saben que de esta mesa no me puedo levantar y que no me puedo levantar hasta que no termine. ¿Cuánto tiempo me va a durar esto? Y si yo le digo que es 1 hora y media como adulto, no sé cuánto es 1 hora y media, mamá. Pero si yo como mamá lo resuelvo de una manera divertida y creativa, el que pueda permanecer aquí, mi hija a veces me decía, mamá, hacer tarea es tan divertido. Y yo pues me llenaba de elogio, porque insisto otra vez, no soy una mamá que le gusta hacer tarea. Pero sin embargo ella me decía que era muy divertido. Ahora recuerdo con mi hija cuando ella aprendió a hacer los números, recuerdo que trazar el 3 para ella se le dificultaba mucho, porque hacía el trazo el 3, y yo recuerdo que ella lo que hacía era solamente hacer medio círculo y soltaba el lápiz. Y no no procesaba por qué tenía el lápiz que regresar al mismo punto, en el último punto del trazo, para volver a hacer otro medio círculo. No lo entendía. Y yo recuerdo que aprender a hacer el 3 nos costó muchísimo tiempo. Nos costó, yo creo que días, hacer el trazo para que ella en su cerebro pudiera no separar el lápiz y continuar el trazo. El 8 es un trazo y abajo es otro trazo, pero el 3, yo le decía, no separes el lápiz, continúa, pero ella lo separaba y volver a regresar el cerebro no lo procesaba. Entonces, es desesperante como adulto, pero otra vez adulto, si tú te llenas de empatía y de mucha paciencia, y hablo de empatía desde que te pones en los zapatos y de que comprendes que tu hijo es algo nuevo que él no conoce. Ahora, otra vez, hay mamás que sus hijos no han sido escolarizados, no esperemos que resuelvan una operación matemática en el primer momento que se sientan, eso no es posible. De hecho, en preescolar lo adecuado es que los niños vayan a socializar, es lo esperado. El preescolar, de hecho, está hecho para que los niños socialicen. Los trazos deberían venir después. Un niño no está listo para leer y escribir antes de los 7 años. A los 7 años podría empezar porque su fisionomía y su cerebro está listo para procesar. Antes no, sin embargo, las escuelas ahorita ya están pidiendo libros a partir de los 3 años. Entonces es así como yo les comparto cómo es que a mí me ha funcionado en casa hacerlo con mi hija, y es material que yo tengo guardado porque seguramente me va a funcionar con mi hijo. Y
sigo en el camino y sigo pensando las tareas deberían de hacerse en la escuela, porque en la casa los niños tienen otras actividades extracurriculares, necesitan socializar, necesitan pasar más tiempo en familia. Digo, nosotros que vivimos en frontera es indispensable para nosotros el inglés y muchos padres buscan escuelas de inglés. Hay niños que quieren ir a natación porque les gusta, fútbol porque les gusta, etcétera. Entonces los niños deberían de tener más tiempo de juego y tiempo libre por las tardes antes que hacer demasiada tarea. Si hay refuerzo que hacer, ojalá no fuera tanta. Y es aquí donde los adultos, con la empatía, el cariño, deberíamos de ayudar a nuestros hijos para que esto fuera de una manera mucho más suave y sí también como más saludable para fortalecer el vínculo en la familia. Entonces, pues nada, veo que ya no hay preguntas. Espero haber contestado haber dado respuesta a todas sus dudas. Me da mucho gusto hacer estos en vivo. Me siento muy afortunada cuando hay personas que nos están mirando y cuando me escriben de varias partes del mundo. Entonces, pues nos vemos la siguiente semana a la misma hora. Por favor, escríbanme si consideran que podríamos hacer otro por la mañana, qué horario les gustaría para hacer esto más equitativo. De todas maneras, estos videos se quedan en la plataforma y me pueden seguir escribiendo. Quienes me han escrito por la fanpage saben que si me escriben de manera privada siempre les voy a contestar. Entonces, escríbanme qué otros temas les gustaría hablar y yo con mucho gusto los puedo abordar. Entonces, pues nada, me despido de ustedes. Espero que toda la información que el día de hoy les haya dado haya sido de gran ayuda. Por favor, compártanla para que otros padres estén informados. Y mi intención es facilitar el trabajo como papás. Ahorita con este confinamiento, muchos de los padres dejamos de ser padres por algún momento para convertirnos en maestros. Y digo, hemos dejado que nuestro rol a veces aquí es, siempre les digo a los niños en consulta, los adultos somos responsables de los niños y nosotros cuidamos a los niños, no al revés. Entonces, padres no deberíamos nunca jamás de dejar nuestro rol de adultos responsables y de padres, pero nos ha tocado hacer escuela en casa. Entonces, es aquí donde los invito que con empatía podamos dar herramientas a nuestros niños para que ellos puedan resolverlo, para que tengan buenos recuerdos de este confinamiento, que a final de cuentas yo, viéndolo de manera positiva, le digo a mi hija, estás haciendo historia, todo lo que está sucediendo se queda en la historia y algún día tú le podrás contar a tus hijos, y sacamos fotografías de lo que estamos haciendo y le digo, mira, para que le enseñes a tus hijos y te acuerdes con tu hermano cuando sean adultos de todas las cosas que hacíamos cuando estábamos en cuarentena. Un día esto va a pasar y un día vas a regresar a tu clase y vas a regresar a ver a tus amigas, mientras vamos a trabajar en casa con lo que hay. Entonces, aquí es papá, decide cómo quieres trabajarlo, cómo quieres resolverlo, desde una manera positiva que refuerce el vínculo con tu hijo, o quizá a lo mejor con no tanta empatía, con frustración, y que a lo mejor se hagan algún conflicto en el momento de hacer tarea. Entonces vamos a hacer toda esta situación mucho más llevadera si trabajamos desde la empatía y tratamos de conectarnos con nuestros hijos. Entonces, pues nada, me despido de ustedes. Aquí me escribe Maylin Carrera, gracias, pondré en práctica a todo. Un saludo desde Tijuana. Pues muchos saludos, Maylin. Entonces, pues me despido ahora sí. Les agradezco mucho que se hayan conectado y que vean este video. Por favor, compartan, síganme en mis redes sociales. Saben que aquí hay información todos los días sobre crianza. Síganme en Instagram. Allá les cuento todos los días cosas que resuelvo en casa, pero desde mi papel como mamá. Y en YouTube encontrarán videos y estos mismos videos me los llevo para allá también. Entonces, les dejo muchos saludos. Nos vemos la siguiente semana y por favor escríbanme a ver qué horario quieren. Nos vemos. Bye. Psicología infantil y terapia de juego.